académicos entiende que la gestión del currículo es un proceso sistémico que empieza desde el diseño del currículo, la implementación, la ejecución y la evaluación curricular. Esa ha sido un poco la lógica de este encuentro, empezar por la comprensión general del enfoque, las competencias generales, las estrategias en el aula y la evaluación del proceso. Entonces, esta cuarta ponencia va a estar a cargo del doctor Ricardo Antonio García Ormazábal. Ricardo trabaja en la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Es doctor en investigación por la Universidad de Extremadura, España. Actualmente se desempeña como director del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, CEDIT, en la Universidad de Temuco, en la Dirección General de la Docencia de la Vicerrectoría Académica para los Procesos Curriculares y Pedagógicos asociados al diseño curricular y a la cualificación de la calidad de la docencia. Bueno, los dejo con Ricardo García, el tema evaluación por competencias en la formación universitaria. Ok, buenas tardes a cada uno de ustedes. Primero que nada, agradecer la posibilidad de estar aquí. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía que, primero que nada, agradecer la posibilidad de estar aquí hoy en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tal cual como lo dijo Gabriela, vengo de una universidad hermana, de la Universidad Católica de Temuco, Chile, al sur de Chile y un tanto lejos, al menos en distancia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero muy cercana en relación a las mismas visión y misión sobre nuestros estudiantes. El desafío no es menor. Antes de partir mi presentación ya tengo cerca de 10 preguntas y espero que esto no sea como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que han estado las 3 presentaciones iniciales excelentes, por lo tanto no hay que juzgar solo por esta última presentación el éxito del día de hoy. Entiendo que quienes están aquí hoy son todos profesores de la universidad. ¿No? ¿No todos? Ok, solo para graduar la invitación que quiero hacerles. ¿Cuántos de ustedes vamos a usar el modelo de Eric Mazur, similar a los clickers, pero lo vamos a hacer con palmas, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes tiene la certeza o cree que es el modelo de formación por competencias un aporte a la docencia? Mano derecha, quienes lo crean. Un aporte a la docencia y al aprendizaje de los estudiantes. Los que crean que es un aporte al modelo de formación por competencia. Quienes no lo crean o no lo crean tanto, mano izquierda. Ok. Ya sé a quién tengo que dirigirme. Ok. Lo que quiero, o lo que trato de graficar, es algo que han dicho los demás colegas durante el día. Al modelo de formación por competencias le atribuimos una responsabilidad que el modelo por objetivos no necesariamente cumple, y es un nivel de evidencia mucho mayor. Por lo tanto, partimos con un prejuicio de antemano ante lo nuevo. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer hoy en la tarde es invitarlos a mirar, analizar y compartir la experiencia que nos ha tocado en la Universidad Católica de Temuco, una de las pioneras en el modelo de formación por competencias en Chile desde el año 2008 aproximadamente. Invitarlos, ¿sí? Ya luego en la conversación y en la interacción poder profundizar en todas aquellas dudas que ustedes tengan. Los objetivos son simples a primera vista.
a partir de la invitación que me hicieron desde la universidad, María Teresa, el equipo, sistematizar un poco la literatura que existe hoy sobre la evaluación en la formación universitaria por competencias. Una crítica permanente e injusta es que el modelo de formación por competencias no tiene evidencia. Pareciera que no son suficientes, pero no es que no existan. Por lo tanto, el primer objetivo tiene que ver con ello. Luego, caracterizar los enfoques teóricos más relevantes asociados a la evaluación por competencia en educación superior. Esto por un motivo muy simple. El concepto de competencia tiene un nivel de polisemia tal que es muy difícil definir la competencia de una sola manera. ¿Sí? Justamente por su complejidad, justamente por sus características, es que no existe una única definición, y hablar del modelo por competencias bajo una sola premisa es tan injusto como generar una sola comprensión sobre ella. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer aquí es caracterizar y mostrarles, con la ayuda de algunos autores y un aporte que hacemos desde nuestra universidad, cómo nosotros graduamos desde un modelo de competencia más clásico, podríamos llamarle, a un modelo de competencia mucho más cercano, ¿no es cierto?, a los autores que hoy día están entregando muchos insumos sobre el desempeño, el contexto situado, y algo que han dicho durante el día de hoy los colegas que han expuesto. Y finalmente, a manera muy simple, representar algunas experiencias incipientes en la evaluación de competencias en la Universidad Católica de Temuco. Con esto no solo contarles que estamos en un inicio, una evaluación sistemática, carecemos de evaluaciones sistemáticas en general, sobre todo acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero en los modelos de las universidades, lo que estamos desarrollando, hay un leve desarrollo todavía incipiente para sistematizar lo que hay en la educación superior. Así es que aprovecho de felicitar nuevamente al equipo por este empeño, este empuje, y a los académicos que están participando en esto para levantar la formación docente universitaria en Perú. Ok, ¿cuáles son las condiciones actuales? Sin intentar hacer una suerte de análisis socioantropológico del contexto, sin entrar en dimensiones éticas o sociales, lumanianas o de otro estilo, tres factores básicos que hoy día afectan a la educación superior y a los estudiantes y la vida en el mundo moderno para algunos. Primero, el conocimiento. Hoy en día el conocimiento es atemporal, no tiene un tiempo definido, porque en la medida en que surge un nuevo conocimiento se actualiza en relación a otro tipo de investigaciones. Es decir, la obsolescencia del conocimiento es un elemento fundamental hoy, y que hace 40, 60 o 100 años atrás no era posible de pensar. Desde esta perspectiva, entonces, las condiciones actuales de nuestros estudiantes hoy día que aprenden no nos garantiza un éxito con esos aprendizajes laboral durante los próximos 30 años de su vida. Ni siquiera 20, o 10, o 5, o 4. Por lo tanto, el conocimiento pone hoy día, y la creación de conocimiento y la lógica de la renovación del conocimiento, una dinámica rápida y furiosa en algunos casos, por tratar de estar a la vanguardia en los principales temas disciplinares y profesionales que abordan nuestros perfiles de egreso. Por otra parte, en el ámbito contextual, real, en el mundo cotidiano, las dinámicas laborales han cambiado muchísimo a como eran hace un par de años atrás. Hoy día la migración de personas profesionales que van de un lugar laboral a otro buscando, yo diría, satisfacción personal, ¿sí? Esto que en la generación Y o los millennials lo mencionan, ¿no es cierto?, como un afán de la búsqueda del sentido de vida, ¿no? La importancia laboral que existe hoy día en la capacitación y el desarrollo del recurso humano, ¿sí? Los conocimientos técnicos y profesionales se aprenden. Las competencias más duras que blandas, como la llaman, son cada vez más cruciales e importantes. Independiente del nivel laboral en el que uno se encuentre, competencias transversales o competencias genéricas son
igual de importantes y a veces mucho más importantes, ¿no es cierto?, que los propios aprendizajes anquilosados en el cerebro que ciertamente no existen, ¿no? Están distribuidos. Y la integralidad que hoy día pide un contexto laboral. Si hacemos un chequeo simple y preguntamos quién no siente que trabaja bastante, lo más probable es que las manos derechas se levanten todas. Todos sentimos que trabajamos mucho, porque la exigencia laboral hoy día es mucho más grande. Porque hoy día el ser profesional egresado o de un pregrado, más que ser una distinción, forma parte de una condición de entrada, ¿sí? En los modelos europeos verán ustedes el número importante que existen hoy día de doctores, pero no es suficiente. Hoy día los doctores tienen que tener sexenios consecutivos y publicaciones en JCR para poder estar en el nivel importante, ¿no?, y generar anillos de investigación. Y así, sucesivamente, con niveles de impacto cada vez más elevados. Por lo tanto, la vara laboral, la forma en que nos miden, pareciera que es cada vez más exigente. Y por lo tanto, el tipo de profesional estanco, solo, que trabaja autónomamente, desaparece hoy día en este contexto. Y finalmente, un espacio que es una condición que es particularmente sensible en el caso de nuestra universidad. Imagino que algunas de ustedes y ustedes también, pero en nuestra universidad es muy sensible. Y que tiene que ver con esta fractura numérica y cognitiva en la distribución del acceso, la creencia en la movilidad y la persona. ¿Qué quiere decir esto? La Universidad Católica de Temuco tiene cerca de un 70% de estudiantes de origen rural, mapuche, y de los niveles socioeconómicos más bajos en la categorización social del país. Ustedes entenderán que la condición socioeconómica, en algunos casos, en la mayoría, constituye no solo una disminución del capital cultural económico, sino del capital cultural de acceso al conocimiento de la LIB. Entonces, ¿me escuchan así? No. ¿No? Atrás no. Ah, ok, por stream. Pero ahí sí, ¿eh? Cuando está bajito ahí sí. Sí, ahí en mitad. ¿Ahí? Sí. Oh. Sí, ahí Yo sí. dije que esto iba a fracasar, ya les dije. ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Ah, ok. Sí, así de lado. ¿En qué estábamos? Entonces, el caso de la Universidad Católica de Temuco es un caso que muestra esa fractura. No sé cómo traducirlo concretamente numéricamente en relación al valor, pero los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco en un 70% viven mensualmente con la mitad del sueldo mínimo estimado en el país, ¿no? Es decir, un problema de desigualdad. Un problema de desigualdad que los economistas y estadísticos me dirán otra cosa, pero desde nuestra universidad existe una fe férrea a que es la educación superior de calidad el único mecanismo de movilidad social, ¿sí? Por lo tanto, es una condición hoy día, pero es una enorme posibilidad para generar transformación social, ¿ya? Así es que, en este caso, estas condiciones, y específicamente la última, nos mueven en un análisis bien importante. John Biggs, uno de los grandes investigadores que existe hoy día en educación superior, no hoy, hace mucho tiempo atrás, pero que hoy día está muy en el tapete, dijo algo muy interesante. Le llamó estudiantes académicos y no académicos. Los estudiantes académicos, lo más probable es que fuimos nosotros, o creemos haberlo sido. Aquellos estudiantes que tenían las mejores condiciones, porque tenían mecanismos para aprender, ordenados, responsables, con habilidades intelectuales, seguramente sus padres eran profesionales también o lo fueron, etcétera. Condiciones que nos hacían ser un perfil de estudiante que debía llegar a la universidad. Hoy, sin embargo,
más que estudiantes académicos, las universidades reciben estudiantes no académicos, es decir, aquellos que por mecanismos de selección que no seleccionan, sistemas de educación secundaria o primaria que no necesariamente permiten construir aprendizajes profundos y que se centran en aprendizajes superficiales, llegan a la universidad a partir de una condición educativa que hace que no tengan aquellas competencias que nosotros esperamos. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué hacemos? Son estudiantes que no son académicos. ¿Deberíamos decirle, usted no es académico, lo siento? O en su defecto decir, el estudiante que recibo reprueba porque es un mal estudiante y por lo tanto pongo un locus de control externo, fuera, una responsabilidad exógena. O creo, de una vez por todas, que el estudiante que llega es el estudiante que recibo, del cual me hago parte para poder trabajar. Esa diferencia, que se explica a través de esta fractura en los aprendizajes, me permite mirar dos opciones. ¿Qué hacemos con estos estudiantes? Pucha, estos estudiantes no aprenden, no estudian, todo mal. En Chile decimos el vaso medio vacío. ¿Se dice aquí? El vaso de pisco sour medio vacío. La mirada ego-distónica, voy a usar un concepto de psicología clínica. El estudiante no es académico, no se selecciona, tiene un patrón cultural de la élite que no pertenece, es un estudiante malo. La mirada y el foco y la responsabilidad puesta en él. Cuando, ojo, al menos en Chile, él no tuvo la posibilidad de elegir un buen colegio. ¿Sí? O una mirada egosintónica, y me posiciono yo como un sujeto activo. Y digo, bueno, forma parte de un principio de probidad y transparencia trabajar con los estudiantes que más lo necesitan. Si tengo un foco que está asociado a un credo, eventualmente el compromiso humano y social es importante y también la oportunidad por transformar. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, si yo asumo una mirada egosintónica y me sintonizo con esos estudiantes porque asumo que lo que a ellos les falta forma parte de una tarea prioritaria mía, seguimos. Si no, y creo que depende solo del estudiante y no tiene las condiciones para entrar a esta universidad, miro la evaluación desde fuera. Y por lo tanto, no entremos y esto se acaba. Por lo tanto, la posibilidad representada en esa turbina de poder movilizar y transformar, nos los vamos a perder. ¿Qué hacemos en nuestra universidad? Entramos. Con los estudiantes que tenemos, entramos en un afán de transformar sus vidas y la vida seguramente de sus familias y del contexto en el cual se desenvuelven. Superando ese escollo, que ya significa dejar de pensar en lo que los estudiantes no son, y asumiendo lo que son, es que podemos sistematizar. Esta es una sistematización elaborada inicialmente por Tobón y que yo agrego una taxonomía mucho más radical e interesante, que es la que estamos embarcados en la universidad. Las competencias y trabajar por competencias en estos contextos, con esa fractura del conocimiento, con esa obsolescencia del aprendizaje, ¿no es cierto?, y con esos cambios laborales, me permite mirar de distinta manera las competencias de los estudiantes. Competencias que desde la mirada clásica o tradicional pueden ir de una mirada más funcionalista a una mirada más constructivista, socioformativo o incluso de desempeño en situación. Jonaer, uno de los representantes principales de esa última tendencia. Algunos académicos, al momento de empezar en el proceso de transformación curricular, me dicen, yo no quiero que mi carrera sea o entre en un modelo de transformación y trabajemos por competencias, porque las competencias no sirven para la vida laboral solamente. Sí, pero en el enfoque conductual organizacional. Si yo quiero llegar a niveles posteriores, los perfiles, tal como lo declaran sus documentos, ¿no es cierto?, institucionales, el perfil académico es académico laboral. Ambos. ¿Sí?
académico, laboral o profesional. No solo laboral, no solo del trabajo. Es académico y laboral porque uno de los principales objetivos de la universidad es formar la cultura, las artes, el saber. No solo preparar para el trabajo, que dicho en láminas anteriores, ya no es tan estanco, sino que es dinámico, ¿no? Sería un suicidio pensar en formar solo para el trabajo, cuando en realidad el trabajo cambia constantemente, ¿no? Entonces, si yo me posiciono en una línea funcionalista, aquí lo que interesa son, diría más o menos, microcompetencias, acciones concretas, habilidades segmentadas, lo conceptual, o lo procedimental, o lo actitudinal, funcionando de manera separada. Si yo entro a una línea conductual organizacional, es que entonces las competencias tienen un foco centrado fuertemente en el desempeño laboral. Los institutos de formación técnica, o incluso la génesis de las competencias europeas puestas en el desempeño laboral, forman parte de esa primera fase. Si yo integro aspectos un poco más que reconocen las dimensiones del ser humano, entre una mirada constructivista, desde el clásico Piaget a muchos otros hacia adelante. Muchas de las taxonomías que hoy día utilizamos en las competencias forman parte de modelos de tipo constructivista, ¿sí? Pensando desde el clásico Benjamin Bloom, pasando, ¿no es cierto?, a taxonomías un poco más intermedias, ¿no? Por ejemplo, haciendo clasificaciones españolas de Monneré u otros autores, y también pensando en algunas un poco más finales, ¿no es cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en el mismo John Dee, ¿no es cierto?, que piensa o que entiende los aprendizajes de los estudiantes de niveles preestructurales a niveles funcionales, ¿sí? El nivel socioformativo, la importancia en el contexto y la interacción puesto en las teorías vygotsquianas, ¿no es cierto?, y en el intercambio de información. Y los modelos un modelo de competencia centrado en el desempeño en situación. Aquí se nos invierte el panorama. La lógica estructuralista anterior buscaba segmentar función a función, acción a acción, ¿no es cierto?, las competencias en una línea reduccionista. Lo que buscan los modelos de desempeño en situación es entender la competencia integrada al desempeño, ¿ya? Es decir, Domenico Maciotra, que es uno de los expertos del método ASCAR en la enseñanza de la matemática y la física, dice PAS, P-A-S, persona en acción en situación. No se puede descomponer la competencia en una mera ejecución. Es la persona haciendo algo en un contexto laboral lo que le da sentido a la competencia. Por tanto, será lógico decir que tenemos que segmentar los saberes, ordenarlos para luego ver cómo aplican, o la evaluación debiera ser definir cuáles son los contextos profesionales para construir hacia atrás los recursos. Esa es la invitación en la evaluación, caminar hacia atrás, ¿sí? Tal cual como los modelos formativos definimos los perfiles, lo que queremos llegar, y en función de eso construimos hacia atrás. La evaluación implica el mismo proceso. De lo contrario, evaluamos los mismos procesos que antaño, separadamente igual que antaño, pero le decimos competencia. Entonces, ¿cómo se tiñe la evaluación en esos 6 modelos que yo los traté de sistematizar y ordenar? La evaluación desde el punto de vista funcionalista, conductual, organizacional, la entiende bajo la demostración de habilidades laborales. Pareciera que fuese el único foco, hay más. Sin embargo, en ese enfoque es lo prioritario. Si trabajamos la evaluación desde un modelo constructivista y socioformativo, los procesos mentales, las taxonomías de aprendizaje profundo y la estructura en la ingeniería curricular, texto de Le Boteff, nos permite ordenar esa secuencia de manera un poco más integrada entre saber, saber hacer, saber ser y convivir. Sin embargo, no precisa, a mi juicio, lo suficiente en el desempeño. Por lo tanto, el tercer nivel, desempeño en situación, es inverso en la evaluación. La evaluación no se construye para medir o evaluar los aprendizajes de los estudiantes, sino que la evaluación es una consecuencia de la ejecución profesional en acción de la persona, a la inversa. Por lo tanto, el PAS, el método ASCAR,
criterios de selección de instrumentos, determinar el grado de satisfacción son los elementos claves para Maciotra, Domenico Maciotra. ¿Sí? Por lo tanto, si se dan cuenta, la evaluación cambia dependiendo del modelo de formación por competencia que existe a la base. ¿Sí? Dicho esto, habrá que decir entonces, bueno, ¿cuáles son las fases para la evaluación de las competencias? Si es que podemos ordenarlas. ¿Sí? No existe una única manera de evaluar o de establecer una evaluación. Leclerc le denomina un plan de evaluación que sea necesariamente en estos mismos pasos. Sin embargo, es lo que estamos siguiendo nosotros en la Católica de Temuco. 1. Casi como fase, casi como principio. Articular lo macro y lo micro curricular. La intersección entre el diseño del curso y lo que ocurre en el curso. Lo que ocurre en la carrera y lo que ocurre en los primeros 2 ciclos o los primeros 2 años de su carrera en este caso. La articulación nos permite en este caso definir progresos, hitos y la necesaria interdisciplinariedad. Esto lo voy a mostrar luego en un modelo. 2. Establecer hitos asociados a niveles. Es decir, un hito no es lo mismo en segundo año que en cuarto o en quinto. Es necesario pensar los hitos asociados a niveles de complejidad. Domenico Maciotra y el modelo de John Aert nos muestran que primero hay que definir un banco de situaciones, le llaman. Situaciones que van desde lo cotidiano a lo profesional. Por lo tanto, yo podría pensar que la evaluación durante los 2 primeros años, por ejemplo, en química, está ligado con todos aquellos procesos químicos que ocurren en la vida cotidiana. Pero al tercer, cuarto o quinto año, todos los procesos de aprendizaje y de evaluación, por tanto, de la comprensión profunda de la química, tiene que ver, ¿no es cierto?, con situaciones cotidianas, no desde el punto de vista de lo cotidiano real, sino cotidiano de la profesión. En ese sentido, la evaluación progresa por contextos. Y 3, la progresión intracurso. Entonces, estos 3 puntos permiten mirar lo macro, lo mesocurricular y lo micro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya se lo voy a contar, pero 3 niveles. La evaluación tiene 3 niveles cuando hablamos de un plan de estudio en general. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Como la mayoría de los que están aquí trabajan en sus cursos, profundicé un poco más en lo que significa el trabajar la evaluación en un curso, a pesar de que necesitamos el nivel meso y macro, ¿sí? Pero el curso. Necesitamos dar cuenta con la evaluación de 4 principios cruciales: la integración, la graduación, el acompañamiento, la evidenciación. ¿A qué se refiere la integración? Yo no sé cómo funciona aquí, ¿no? Pero en la Universidad Católica de Temuco, la competencia genérica y la competencia específica no son 2 dominios separados. Funcionan en la acción vinculadamente. Es decir, si la competencia específica es diagnostica patologías psicopáticas en pacientes, bla bla bla, para psicología, yo no espero que primero diagnostique y luego que sea respetuoso. Funcionan integradamente. Por lo tanto, el primer principio dentro del curso es la integración entre la competencia genérica y específica. Tal es el nivel de imbricación entre ambas, es que a veces es difícil diferenciarla e incluso innecesario. Pero no solo la integración entre la competencia genérica y específica, también es la interacción en la didáctica de la disciplina, y este es un elemento clave también. Cuando en educación superior hablamos de didáctica, pareciera que hablábamos de didáctica como un nombre propio y común a todos. Eso no existe. No hay una didáctica de todo y para todo. Las didácticas son disciplinarias. La pedagogía y la disciplina son 2 puntos en un mismo continuo.
Esto quiere decir entonces que no hay ni pedagogización ni disciplinariedad en exceso. Es el punto en donde ambos elementos se encuentran. Ejemplo, Domenico Marciotra trabajando el método ASCAR en la didáctica de la enseñanza de la matemática y la física. Googleelo. Charles Grisham de la Universidad de Virginia trabajando el método inductivo para la enseñanza de la química. Googleelo. Las didácticas no son genéricas. La didáctica sin contenido no tiene sentido, igual como si la química sin una didáctica para la enseñanza en la universidad. Exacto. Y finalmente la integración para la triada de la transformación de cursos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno transforma los cursos, los planes en un modelo clásico a un modelo de formación por competencias, 3 elementos nunca pueden trabajarse de manera separada. Se le llama de distinta manera: alineamiento constructivo, PICS, triple concordancia, Leclerc, círculo virtuoso, Irigoyen, los autores que quieran, lo mismo. 3. No se puede separar los resultados de aprendizaje con las estrategias de enseñanza y los mecanismos de evaluación. Si usted separa alguno de esos 3 elementos, no hay competencia. No hay forma de dar cuenta de un alineamiento constructivo y se cometen muchos errores. ¿Ya? La integración entonces es entre competencias, entre la didáctica y la docencia, y entre la estructura centrada en los resultados, las estrategias y los instrumentos de evaluación. Por eso es que la exponencista anterior dijo con mucha certeza: no es posible hablar solo de estrategias si no le integramos a instrumentos de evaluación y los resultados de aprendizaje. Esto es así. Si no, se desalinean los cursos y perdemos la efectividad en ello. Segundo principio, graduación. Aquí hay un elemento importante también. John Pix menciona que para evaluar competencias es necesario construir instrumentos de evaluación que vayan de lo cuantitativo a lo cualitativo, no la inversa. Aquí hay un punto raro. Yo aprendí en metodología y la investigación científica en psicología que los métodos cualitativos eran casi laxos iniciales y los métodos cuantitativos eran confirmatorios de la realidad. Pix dice lo contrario. Sí. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos evidenciar el aprendizaje de los estudiantes en contexto sobre sus competencias, estamos hablando de algo que difícilmente se puede estructurar en profundidad. Ejemplo: para hacer una operación al corazón, 1. Se debe lavar las manos correctamente el médico. 2. Debe ponerse la indumentaria adecuada. 3. Debe hacer un buen uso técnico sobre. 4. Debe hacer, ¿no es cierto?, lo que hace. 5. Ustedes me dicen que la secuencia ordenada de esos elementos da origen a una buena operatoria. Y en ese orden. Y 10% el primero y 40% el último.